Williams Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, miembro de Acción Democrática, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. Diputado, buenos días, bienvenido. Buenos días, Osiré. Buenos días, diputado. Buenos días, diputado. Bueno, diputado, comencemos por la agresión a algunos templos en Mérida. ¿Qué es lo que pasó recientemente? 7 templos fueron agredidos, pues les lanzaron bombas molotov, pintaron en las paredes el nuncio traidor, y esto precisamente porque el nuncio Aldo Giordano estuvo en Mérida el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. Precisamente el 27 de la semana pasada, el 27 de enero, se cumplieron 30 años de la visita de San Juan Pablo II a Mérida, y precisamente se hicieron una serie de actos y él fue el invitado especial. Hubo actividades religiosas, actividades académicas, sociales, actos solemnes en la Cámara Legislativa, en el Consejo Municipal, e incluso una reunión con el gobernador del estado. Justamente en la madrugada del viernes, entonces 7 templos de Mérida fueron agredidos, les lanzaron, como ya dije, bombas molotov, pintaron las paredes que decía nuncio traidor, y esto es sumamente grave, porque esta intolerancia religiosa nosotros no podemos permitirla, no solo por el hecho de que Mérida es una ciudad predominantemente católica, sino porque no se puede permitir la intolerancia religiosa cualquiera que sea su signo, y sobre todo porque el nuncio precisamente fue el que inició las conferencias de diálogo del año pasado, leyendo una carta de su santidad el Papa Francisco. Este gobierno vive mencionando cada palabra que dice el Papa Francisco, pero fíjense ustedes que entonces no hay un control para evitar esta intolerancia religiosa de parte del gobernador del estado. Yo realmente señalo directamente que el gobernador del estado ha venido amparando este tipo de cosas, y en este momento él no ha dicho absolutamente nada para demarcarse de estos grupos de intolerancia religiosa que en el caso concreto de Mérida agredieron 7 templos católicos de Mérida. Ahora, diputado, ¿es la primera vez que ocurre una situación parecida o ya es reiterativa? Bueno, ha ocurrido en otras ocasiones. Yo recuerdo cuando entró el gobernador Florencio Porra, que agarró lo mismo a situación contra Monseñor Porra, contra la catedral, que recuerde concretamente sucedió en ese momento. Después, posteriormente, han habido, vamos a decirte, las relaciones con la iglesia no han sido fáciles en Mérida, ¿no? Porque ha venido ese fundamentalismo religioso, ese fundamentalismo materialista, en el sentido pues de vincular con cuestiones políticas la presencia de la iglesia. Y para nadie es un secreto que en el caso concreto de Mérida, la iglesia católica ha sido un factor de desarrollo social, de desarrollo económico, de desarrollo de la salud. Todas las carreteras, por ejemplo, de los pueblos del sur fueron abiertas por curas hace 40, 60 años atrás. Ambulatorios, hospitales que fueron regidos por monjas, por sacerdotes. Entonces, la iglesia en Mérida es algo muy diferente, y realmente estas malas relaciones que ha tenido el gobierno regional, y en este caso concreto, repito, no ha habido una actitud, no ha habido una declaración del gobernador reprochando esta situación, sino que eso ha pasado por debajo de la mesa, y esto es sumamente grave, porque en el mundo en general el fundamentalismo está cogiendo fuerza, el antisemitismo ya lo vemos en Europa, lo que pasó con Charles Hebdo, por cierto, un documento que yo quise presentar aquí a la Asamblea Nacional rechazando ese acto terrorista en Francia, y tampoco como la situación de los estudiantes desaparecidos en Iguana, en México, tampoco pasó. O sea que hay en el fondo subyacente, hay como una coincidencia para estas acciones fundamentalistas, y eso nosotros tenemos que rechazarlo, y en el caso concreto de mi estado aún más, porque es intolerancia religiosa. Si nosotros la dejamos pasar, de allí a cualquier otra situación grave es un paso. Además del rechazo que es evidente, debe hacerse, debe cristalizarse, diputado, ¿qué otras acciones tienen previstas, tienen planteadas solicitudes, por ejemplo, de investigaciones serias en este caso? ¿Qué se han planteado? Sí, claro, a la Fiscalía. Incluso yo voy a presentar un escrito en ese sentido, y ha habido acciones de solidaridad de todos los sectores de Mérida, ha habido actos de toda naturaleza, es decir, ha habido un rechazo de la sociedad civil, y por supuesto exigirle a los organismos judiciales que hagan una investigación, porque es lo correcto, es lo que ya han debido haber hecho por noticias crímenes, como se decía antes, aunque es lógico, esto no
puede permitirse, porque esto es sumamente grave. Esta es una sociedad que precisamente está vulnerada por una crisis espiritual y moral. Yo pienso que justamente la crisis mayor que nosotros tenemos en el país es una crisis de valores espirituales, más que económica, porque la cuestión económica puede resolverse, pero este problema moral y espiritual es muy grave porque va, por supuesto, destruyendo los lazos espirituales que puede tener una sociedad para vivir en convivencia y en armonía. Se agotó el tiempo, diputado, pero tengo entendido que usted tenía que hacer otra denuncia u otras dos denuncias, pero muy breve, por favor. Se agotó rápidamente. Mira, hay una noticia que pasó también por debajo de mesa, y eso fue, salió publicada en un periódico peruano, La República, el diario La República, sobre un buque abandonado en Perú por el gobierno venezolano, el buque Simón Bolívar y el buque José Martí, pero prácticamente el único buque que está abandonado en el Callao por abandono legal es el buque Simón Bolívar. Eso fue adquirido por el gobierno de Chávez en mayo del 2010. Los dos barcos, cuando llegaron aquí pomposamente a Cumaná, él dijo que había costado $25 millones, y resulta que Voz Rebelde, que es un diario cubano, habló de $75 millones, porque esos dos buques engrosaban la flota de pesca alba para abastecer de atún y jurel a Venezuela y el resto de los países del ALBA. Esto yo estoy exigiendo a la Comisión de Contraloría de Investigación y a la Fiscalía. Y la otra situación es lo que estamos viendo con el fiscal Nisman, donde aparece vinculado, no en el hecho mismo del asesinato ni nada por el estilo, pero aparece una vinculación con el anterior embajador de Venezuela en Argentina, Roger Capella, amparando a uno de los líderes que aparece como vinculado en el acto terrorista de 1994 contra la Asociación Mutual de Judíos en Argentina, que trajo como consecuencia más de 80 muertos. Entonces también a la Comisión de Política Exterior le estoy pidiendo que averigüemos esto y que se invite al anterior embajador por qué aparece en las actas, en los medios de comunicación de Argentina, un embajador venezolano tratando de amparar a personas que salieron vinculadas en un acto terrorista. Bueno, diputado, gracias por estas declaraciones. Bueno, a su orden siempre, Eduardo, y bueno, mucha fe y mucho optimismo y mucha confianza en nosotros mismos. Muchísimas gracias. Williams Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, miembro de Acción Democrática, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. A tiempo a la pausa.